buenas. Este grupo está compuesto por Rayel López, Tomás Jara, Amaya Sepúlveda y Karen Hernández. A través de este video hablaremos de un recurso de amparo con rol 20.865 del 2024. Este recurso fue invocado en favor de Alexis Giovanni Barrios Aedo, quien fue formalizado por el delito de homicidio simple. Este recurso lo que buscaba era revertir la orden de prisión preventiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Viña del Mar. Posteriormente, este recurso también se conoció en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien rechazó el recurso, y por último también fue conocido por la Corte Suprema, quien acogió el recurso en virtud de los argumentos invocados por la defensa. A partir del folio número 6 de la sentencia, la Corte de Apelaciones establece la serie de considerandos que fundamentarán su decisión final. En el considerando primero, establece que en virtud del artículo 21 de la Constitución, cualquier persona que ilegalmente sufra la privación, perturbación o amenaza de su derecho a la libertad personal y seguridad individual podrá recurrir a la magistratura correspondiente a fin de que ésta asegure la protección del afectado. En el considerando segundo, establece que la solicitud que se encuentra dentro de este recurso es la revocación de la resolución dictada por el Tribunal Oral y lo Penal de Viña del Mar, la cual dio paso a la medida cautelar de prisión preventiva al condenado Giovanni Barrios. Esta medida solicitada por el Ministerio Público y la parte creyente bajo el fundamento de los antecedentes del condenado y la diferencia que existía entre las circunstancias ocurridas al momento de la formalización y al momento de la sentencia condenatoria, la cual corresponde a un lapso de más de un año. Ya en el considerando cuarto, establece que en virtud de los considerandos anteriores y los antecedentes ya presentados, el Tribunal Oral y lo Penal de Viña del Mar no ha dictado una resolución ilegal y por tanto la Corte de Apelaciones rechaza el recurso de amparo en favor de Giovanni Barrios. Rechazó la apelación contra la respectiva resolución el día 17 de julio del 2024 y el día 7 de agosto del 2024 la Corte Suprema se pronunció respecto del recurso de amparo. Se encuentran los siguientes fundamentos, que conforme al artículo 36 del Código Procesal Penal, la fundamentación de las medidas cobra particular importancia respecto de aquellas que restringen la libertad del imputado. Además, conforme a este mismo artículo y al numeral 7 del artículo 19 de la Constitución, cualquier resolución que resulte arbitraria atentará directamente contra la garantía de libertad personal y seguridad individual del imputado. Por último, se menciona que esta resolución tampoco cumple con los artículos 142 y 143 del Código Procesal Penal, los cuales establecen la obligación y los requisitos de validez para la toma de esta medida, entre los cuales se contempla un alegato bilateral entre la parte solicitante y la parte defensora del imputado. Se contemplan asimismo que los fundamentos presentados por el Ministerio Público carecen de la relevancia suficiente para la aplicación de esta medida cautelar. Tomando en cuenta los elementos mencionados con anterioridad, no son fundamentos sustanciales de relevancia los expuestos por los ministros que dictaron la resolución. Conforme a los elementos mencionados en el primer y segundo, considerando la Corte Suprema revoca la sentencia apelada dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el ingreso de corte número 1519-2024 y en su lugar se acoge la acción constitucional deducida en favor de Alexis Barrios y en consecuencia se deja sin efecto la medida cautelar de prisión impuesta por el segundo Tribunal Oral de lo Penal de Viña del Mar, procediendo así la sustitución de la medida cautelar a firmar quincenal y arraigo nacional declarando su libertad inmediata. En cuanto a la jurisprudencia, la resolución de la Corte Suprema se apoya en un criterio jurisprudencial, haciendo mención a fallos anteriores que versan sobre la materia, siendo el más relevante esto la causa de amparo de Víctor Lara y José Oñate, en rol 5858-2012. El día 28 de julio del 2012 se revoca la resolución que apoya la medida cautelar de prisión preventiva contra los imputados Víctor Lara y José Oñate. En esta se estima improcedente los fundamentos presentados por el Ministerio Público, la cual se considera como una violación a la garantía establecida en el artículo 19, número 7 de la Constitución, que asegura a todas las personas el derecho a la libertad. Adicionalmente, se mencionan los artículos 142 y 143 del Código Procesal Penal, el cual establece la exigencia de un riguroso debido proceso, considerándose en el fallo que la defensa de ambos acusados no estuvo en situación de exponer su teoría del caso, limitándose a gozar solo en sus principales aspectos, lo que devino como consecuencia de una inadecuada dirección del debate por parte de la juez recurrida, cuya actitud impidió al defensor ejercer a plenitud sus derechos y pronunciar una resolución sobre el asunto debatido. Los criterios jurisprudenciales del grupo, primero nos encontramos con la causa Roberto Oitiker, Ego Hoffman y S. Oliveira contra los ministros integrantes de la sexta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Rol 6296-2011. La Corte Suprema se pronuncia sobre la apelación de amparo de los imputados, revocando la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel el 6 de julio del 2011. Acoge el recurso de amparo, dejando sin efecto la resolución de la Corte de Apelaciones y manteniendo la decisión del Tribunal Oral y lo Penal de San Bernardo, que reemplaza la prisión preventiva por el arresto domiciliario parcial. La Corte Suprema fundamenta su decisión en la falta de peligro que representa la libertad parcial y en los artículos 122 y 145 del Código Procesal Penal sobre las imposiciones de medidas cautelares. La segunda causa a analizar jurisprudencialmente será la de Lilian Yarixa Araneda Lagos en contra del director regional de Gendarmería de Chile, cuyo rol es el 84.187 del año 2023. Al resolver, la Corte Suprema estima que se ha visto vulnerado el derecho a la libertad personal y la seguridad individual, así como la integridad física y psíquica, ya que la amparada junto a su hija lactante se encontraban en condiciones inhumanas dentro del centro penitenciario, conforme a lo dispuesto en el recurso y a los antecedentes entregados. Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la sentencia apelada del 11 de mayo de 2023, que fue dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, y en su lugar se acogerá el recurso de amparo deducido en favor de Liliana Araneda, sustituyendo el cumplimiento efectivo de la pena que actualmente purga por el restablecimiento del derecho a la libertad condicional. La tercera causa a analizar jurisprudencialmente es la de Cristian López contra el Juzgado de Garantía de Puente Alto, cuyo rol es el 37.803 del año 2017. Cristian López sufre la revocación de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, debiendo realizar el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad contemplada en 3 años y 1 día. Previo a la realización de cumplimiento efectivo, el Juzgado de Garantía de Puente Alto, a través de una resolución, impuso la medida cautelar de prisión preventiva para Cristian, quien se encontró privado de libertad desde dicha instancia. La Corte Suprema acogió el recurso de amparo en favor del imputado, revocando de este modo la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Puente Alto y dejándola sin efecto. Como opinión grupal, notamos que a lo largo del análisis tanto del caso de Alexis Barrios como los análisis jurisprudenciales que versan sobre la materia principal, fue posible identificar la serie de vulneraciones que van aparejadas a las resoluciones de los tribunales respecto de la medida cautelar de prisión preventiva. Se contemplan infracciones graves a principios y garantías constitucionales desde el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad e incluso la integridad física y psíquica del imputado.
El fundamento central por la cual fue revocada la resolución judicial fue la falta de motivación suficiente, contraviniendo el artículo 36 del Código Procesal Penal. Pero no solo se vieron afectados la garantía de un procedimiento y una investigación racionales y justos, además se vulneraron los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, ya que no es posible determinar si se evaluaron otras medidas cautelares menos graves antes de decretar el encarcelamiento. Por lo que, al aplicar la prisión preventiva, con preferencia y sin la debida documentación que la justifique debidamente, se vulneraron los artículos 140 y 155 del Código Procesal Penal, derivando entonces en esta medida que es considerada inconstitucional.